elige HSBC. No está ahorita como parte de la discusión de este segundo día de la revisión del TEMEC. Sí está pues en la mesa la queja de Estados Unidos en contra de México por las restricciones que el país está implementando en contra del glifosato. Este herbicida cancerígeno, así lo ve el gobierno de la Cuarta Transformación, pero que tiene una validez y representa pues un factor de productividad para el agro mexicano. El gobierno de Estados Unidos está presionando al nuestro para que revierta esa serie de medidas en contra del glifosato. Ya hay un juzgado, el octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, que va a definir si otorga o no la suspensión definitiva sobre su uso. Vamos a platicar con el vocero del Consejo Nacional Agropecuario para este asunto del glifosato y el maíz genéticamente modificado. Él es Cristian García. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente a nosotros. Platícanos cómo están viendo desde el Consejo Nacional Agropecuario la posibilidad de que se suspenda de forma definitiva el uso de este herbicida, el glifosato. Pues sí, Darío, Rogelio, buenas tardes. Pues mira, como tú bien lo resumes ahorita en tu introducción, tú sabes que el 30 de diciembre del año pasado se publica este decreto, ¿no? Con estas prohibiciones y limitaciones que afectan y que pueden afectar seriamente a la productividad del campo mexicano. Estas prohibiciones contenidas en el decreto producirían o pueden producir potencialmente afectaciones drásticas en la industria agroalimentaria de nuestro país, en la alimentación de los mexicanos y las mexicanas, porque pues implica necesariamente al final del camino un alza de precios en artículos de primera necesidad y consumo básico, ¿no? El amparo que interpuso el Consejo Nacional Agropecuario, que precisamente busca cuidar la productividad del campo mexicano, cuidar la producción de alimentos que en esta situación de pandemia y que se detuvo la economía prácticamente en el país, pues es el único sector que se mantuvo productivo y que se mantuvo creciendo. Con esto pues representa un gran riesgo para el propio sector. Vemos en primera que, como comentabas, el juez octavo de distrito otorgó una suspensión provisional en cuanto a la aplicación del decreto, la cual fue controvertida por el gobierno federal, y el tribunal colegiado decidió revocar esta suspensión provisional. Esto no quiere decir de ninguna manera que el juez vaya a revocar su decisión en la suspensión definitiva, ¿no? El juez podría mantener su criterio para la suspensión definitiva, y tampoco el que niegue la suspensión definitiva augura un resultado negativo en la sustanciación de todo el procedimiento del amparo, ¿no? ¿Qué quiero decirte con esto? Independientemente del resultado que tengamos el viernes, que confiamos en el Poder Judicial precisamente para mantener la productividad de nuestro campo y la productividad y competitividad de nuestros agricultores, confiamos en el Poder Judicial y confiamos en que se tomará la mejor decisión para nuestro país en materia de producción de alimentos. Claro. Cristian, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué afectación han observado ustedes en estos primeros meses de prohibición en el uso del glifosato, pues en los diversos cultivos en donde se utiliza? Mira, Rogelio, en estos meses pues, hemos visto un alza derivada de esta y de otras políticas públicas. Hemos visto un alza en el costo de los granos básicos, ¿no? Hemos visto un alza en el costo del maíz, hemos visto un alza en el costo del trigo. Esto, como te decía, pues derivado de este tipo de decisiones, no es la única, pues, precisamente, pero sí influye, porque al estar buscando la sustitución de algunos cultivos que se pueden ver afectados, como la producción de maíz en nuestro país y algunos otros de los más importantes, pues, se buscará sustituir el maíz con trigo o con sorgo, a efecto de poder continuar con la proveeduría de insumos básicos para la producción de alimentos animales y de alimentos humanos. Entonces, ya hemos estado viendo, que ustedes también tendrán noticia de ello, pues esta alza en algunos de los productos básicos. Como te decía, pues esto todavía puede ser más, que puede tener un impacto mayor, puede tener un impacto más negativo
en donde veamos una alza de precios no solamente de estos insumos agrícolas para la producción de otros alimentos, sino incluso pueden empezar a verse afectados productos básicos como la tortilla, el huevo, la carne, que pues al final del día, como parte de una cadena agroalimentaria, pues sufren los impactos derivados de la alteración del mercado que se sufre con estas distorsiones prohibitivas, ¿no?, en cuanto al tema de insumos agrícolas. Cristian, en las mesas de negociación, los comités que se estuvieron evaluando hoy con respecto a la revisión del TEMEC, esta reunión trilateral, no se comentó, no se está revisando, no se está viendo nada del glifosato y de los productos genéticamente mejorados. Hay ahí comités, por ejemplo, se reunió el comité de medidas sanitarias y fitosanitarias, y también el comité del medio ambiente. No sé si en algunas de estas caigan los temas de los que estamos hablando. Precisamente cae en los dos comités, Darío. Sin embargo, pues hay preocupaciones que el gobierno de Estados Unidos considera de primer y de mayor impacto, ¿no?, como tal vez el tema energético. Sin embargo, en estos temas fitosanitarios y en el tema medioambiental, el tema del glifosato y del maíz genéticamente modificado necesariamente caen en la discusión. ¿Por qué? Porque el glifosato es parte de la estrategia de la inocuidad en los cultivos en México y de mantener nuestro nivel y nuestra calidad como productores de granos básicos, y estas restricciones de tener insumos suficientes para cuidar esta inocuidad, pues definitivamente impactan la condición fitosanitaria de nuestro país, para los productos que van a Estados Unidos, por supuesto, pero también podría tener un efecto pernicioso en los productos que vienen de Estados Unidos, ¿no?, como precisamente es el tema del maíz genéticamente modificado, ¿no? En el tema medioambiental igual, pues sabes que hay un apartado muy específico agrícola en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, en donde precisamente se establece la necesidad de no establecer este tipo de barreras no arancelarias para el comercio bilateral o trilateral, y que precisamente estas medidas están siendo parte de esas restricciones no arancelarias que está imponiendo nuestro país con el establecimiento de este tipo de políticas públicas, como lo es el decreto que nos ocupa el día de hoy. Entonces, seguramente habrá una discusión, posiblemente no en esta reunión, que vemos que es el primer approach y que hay alguna suerte de priorización de temas por impacto, por tamaño, pero seguramente lo estaremos viendo en próximas conversaciones, David. Claro. Cristian, junto con la prohibición para importar el glifosato, también se anunció que el CONACYT iba a analizar alternativas para este herbicida. ¿Ya se han sentado con CONACYT para ver cuál sería algún tipo de opción para sustituir al glifosato? Pues mira, precisamente el decreto establece que CONACYT, además de hacer esta investigación y de hacer el desarrollo de alternativas, establecerá cotas de importación para el glifosato en México. En este caso, pues parece ser que se inició por la segunda etapa, que es establecer las cotas de importación de glifosato. Esta determinación que toma CONACYT, basada, según lo establece el comunicado de la dependencia, basada pues en datos que obtuvo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, basada en datos analizados con permisos previos que se solicitaron en Semarnat, y el CONACYT establece una cota que, según el comunicado del CONACYT, establece una reducción del 5% de la cantidad de glifosato que entra en el país. Sin embargo, pues esto no es preciso del todo. Esta cota que establece CONACYT tiene una reducción del 25% de la necesidad del mercado. Por lo tanto, estaremos viendo pues una distorsión de ese tamaño, del 25%, dentro de la canasta que tienen los insumos para producir los alimentos, ¿no? Y obviamente pues lo que traerá como consecuencia eso, que es la distorsión, o más bien el aumento en el precio de la producción de algunos alimentos que no alcancen a tener este insumo para poder cultivar algunos de los alimentos principales, ¿no? Ese es en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, pues esta acción que ya toma CONACYT y que emprende, pues es uno de los primeros actos de aplicación que afectan al sector agroalimentario, precisamente por disminuir la disponibilidad de insumos agrícolas. Por otra parte, este tema del establecimiento de cuotas no trae aparejado un proceso de investigación.
Hasta el día de hoy no se ha logrado o no se tiene por parte de CONACYT información de que hayan encontrado un sustituto o de que estén desarrollando un sustituto. Esperemos que se comunique esto de manera oportuna para ver si los productores pueden tener alguna alternativa ante la reducción de la disponibilidad de este insumo. Sin embargo, y es importante mencionar que durante 40 años este insumo agrícola se ha estado utilizando en nuestro país y durante 40 años en donde las compañías han desarrollado productos, han seguido invirtiendo, ¿no?, en la investigación para desarrollar nuevos productos, pues no han encontrado un sustituto adecuado que tenga la misma efectividad que tiene el glifosato en algunos de los cultivos. Entonces, pues bueno, hasta el día de hoy no tenemos noticias por parte de la autoridad de algún sustituto disponible, ya sea que el CONACYT haya encontrado o que haya desarrollado por sí mismo. Pues Cristian García, vocero del Consejo Nacional Agropecuario para el glifosato y maíz genéticamente modificado, te apreciamos mucho que nos tome la entrevista. Seguiremos en contacto si nos lo permites. Por supuesto, Darío, Rogelio, estoy a sus órdenes. Muy buenas tardes. Un saludo. Hasta pronto. Hacemos una pequeña pausa.